Madre mía, qué frío hace. Madre mía, estamos congelados en esta parte del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando lo estéis viendo a todos. Nuevo capítulo de Financial Talks ESP, acordaos, ESP. Segundo del año, ya ha pasado una semanita de 2026. Espero que sigáis cumpliendo los propósitos y que no me hayáis sido perros con el tema de no dejar de fumar o el tema de ir al gimnasio y el tema de empezar a invertir. Recordemos que estamos en un canal de inversión, que estamos aquí 4 apasionados de la inversión y empezamos 2026 con más fuerza que nunca. Eso sí, aquí os vuelvo a decir, aquí hace un frío de narices, estamos congelados, o sea, fijaos cómo estoy aquí, que parezco ya, soy una cebolla, o sea, no me estáis viendo bien, pero soy una cebolla andante. Pero bueno, no me ando con más dilación, vamos con la presentación de los 4 mosqueteros. Empezamos con nuestro maestro de póker favorito, David Bonachea. Buenas. ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estamos? Un año más vivos, un año más en el mercado. Es una pena para aquellos que nos ha ido bastante bien el año ver cómo se resetea la gráfica, ¿no? Y para aquellos que les ha ido mal el año es un buen momento ver cómo todo empieza de nuevo. Bueno, con todo lo que ha pasado en esta semanita del año, ya ha habido ciertos movimientos potentes en la gran mayoría de las carteras, ¿eh? Así que, pero bueno, ya iremos ampliando un poquito. Gran parte de esos movimientos los he estado siguiendo también con mucho detalle nuestro profe Miquel Goicoechea. Muy buenas. Claro que sí. Muy buenas, muy buenas. Pues nada, un placer. Un día más estar aquí. Hoy también temas interesantes y ahora que venimos con los propósitos de Año Nuevo, uno de los propósitos estrella puede ser suscribirse a Financial Talks ESP para aprender de inversión y con 4 inversores que hemos superado los 2 dígitos en el 2025. Madre mía, cómo va evolucionando mi querido Miquel, ¿eh? El primer capítulo le daba vergüenza y ahora ya estaba autopromocionando. Dentro de poco me va a robar la posición de presentador, ¿eh? Vamos, de aquí al número 10 ya me roba la presentación. Pero bueno, esta ha sido la parte fría del mundo. Ahora nos vamos a la parte caliente, esa parte sabrosona, esa parte que está viviendo un veranito y no es que cada día le odio más, le amo y le odio más. Pero bueno, desde el otro lado del mundo, Argentina, Ian Blugerman, muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo andan? Acá es pura felicidad. Primero empezó el año con mucho calor y bueno, con una noticia este fin de semana muy buena para todo latinoamericano. Así que mando muchos saludos a todos mis amigos de Venezuela y bueno, también el mercado reaccionó positivamente esta semana a las noticias y bueno, mi portfolio ya subió casi un 3%, así que gracias Trump por sacar a Maduro. Precisamente ese va a ser el primer tema, porque, a ver, es el tema del año, nunca mejor dicho, tema del año, tema de la semana, como queremos decirlo. Estados Unidos, Donald Trump, pues bueno, ha capturado a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Se podría llamar presidente, pero bueno, transmito también los buenos deseos para todos los venezolanos y venezolanas, que no sea esto solo simplemente un quitar a rey muerto repuesto, o sea, que no sea de ir de Málaga a Malagón, sino que vaya todo mucho mejor para ellos y que toda esa transición pues la pasen muy bien. Pero bueno, en general, la reacción de los mercados ha sido bastante buena. Bitcoin llegó a tocar los 94.000, ahora mismo pues se queda en soporte. El oro otra vez jugando con los 4.500. David tiene que estar súper contento. Y en cuanto a niveles de renta variable y demás, pues sí, ha sido ligeras subidas, pero en general el mercado ha reaccionado de una manera bastante positiva. David, tú que eres el señor bonos, el señor oro, ¿qué tal ha reaccionado? ¿Cómo ves el mercado y cómo ha reaccionado tu cartera? Yo creo que el mercado en general no ha reaccionado nada, o sea, le daba completamente igual el tema y es normal. El mercado, cuando hablamos del mercado global de acciones, sí que subió, pero creo que esa subida no fue por ese motivo, fue una subida pues, normal, que se hubiese dado de cualquier manera. Sí que el mercado de petroleras sí que ha subido por ello y el oro, por ejemplo, ha subido fuerte, pero yo creo que al resto del mercado le da completamente igual lo que pase en Venezuela y muchas veces sucede esto con todo tipo de guerras que miras el mercado y la gente está preocupada porque es en fin de semana y luego abre y no pasa nada. Y sí que tengo un tema interesante, estaba dudando mucho en traerlo o no, que es algo que hablé contigo ayer, por ejemplo, sobre Polymarket, que pudimos ver como una persona, bueno, varias personas
bueno, para los que no sepáis qué es Polymarket, es un mercado de predicciones donde se puede hacer predicciones económicas. Y había una predicción que era que sucedería esto. Y pues tres personas se registraron nuevas con, bueno, bastante capital a lo que entra ahí, que era uno invirtió 30.000 euros, se llevó medio millón de euros y invirtió a qué iba a pasar ese suceso. Y a raíz de eso empecé a darle vueltas y lo que he hecho ha sido crear un bot. Ahora mismo, bueno, si te quiero vender modo vendehumos, tengo la máquina del tiempo, tío. Porque ahora mismo yo le he dado vueltas a eso y básicamente he creado un bot que te mide si hay cuentas nuevas, qué volumen están invirtiendo en sucesos inesperados y que te dé un tin cuando pase eso que me llega al móvil. Básicamente porque si un suceso inesperado va a pasar como ha pasado, porque ves que gente está invirtiendo en ello, pues se puede aprovechar de muchas maneras. El mejor Ahí, análisis financiero tirando, de mi vida, ¿eh? Sudapollismo máximo de David. O sea, tremendo, perdón, tirando la dale. caña, Yo sí creo para los negros. Yo creo realmente que no, que el mercado no, lo que es el mercado global de acciones subió, pero que no subió nada por el tema de Venezuela, que no fue por ello. Bueno, lo que es Latinoamérica sí. Por ejemplo, Meli ayer subía un 11%, Mercado Libre. Después tenías Ecopetrol, que es una petrolera colombiana, que también subía, creo que subió en lo que va del año más de lo que subió el S&P 500 el año pasado, o sea, alrededor del 15-16%. Tal vez globalmente no importe, pero no sé cómo le habrá ido a Repsol, que es, digamos, importante para Venezuela. Bueno, vamos a mirarlo en directo. Pues hoy está palmando un 2% y en general ha subido un 5%. Bueno, year to date, un 4 y pico ha subido. ¿Ayer cuánto subió? Ayer, pues yo qué sé, como un 2, un 3, una cosa así, más o menos. Más o menos. Bien. Pero bueno. Interesante punto de vista el tema de las empresas con más fuerza en América Latina. Habría que ver el banco este que nos trajo Francisco. No me acuerdo ni el banco este brasileño. Nubank también subió fuerte. Seguramente. Hoy un 5%, ayer no sé cuánto subió. ¿Sabes que han subido también los bonos de Venezuela? Un 8%. Obviamente la mayor afectación, como bien comentaba David, era petróleo. No nos olvidemos que Venezuela es, creo recordar que es la que tiene mayores reservas de petróleo, o sea que es un caramelo demasiado jugoso. Y el petróleo últimamente nos hemos olvidado mucho de él, también por todas las tensiones que ha habido con las BRICS, pues a ver si se seguía manteniendo ese acuerdo de que la gran mayoría de los barriles se pagaban solo en dólares. No nos olvidemos que 2025 fue un año nefasto para la fortaleza del dólar. En fin, estamos ahí en un punto que, si bien yo también concuerdo con David, el tema de la renta variable en general, por decirlo de alguna manera, tampoco es que haya tenido grandes variaciones. Quizás también ha podido subir más por temas de inicio de año, rally de Navidad, lo veremos después. Pero bueno, para mí no es tanto un fenómeno de corto plazo, ¿vale? Sobre todo oro, commodities en general. Yo creo que incluso les diría commodities en general, y un poquito más en América Latina, pero bueno, creo que va a ser un poquito más de largo plazo. Si os digo la verdad, no tanto a lo mejor 6 meses, pero pongamos a un mes vista. Yo creo que el efecto de verdad se va a ver a un mes vista cuando hay algunos efectos un poquito más geopolíticos / macro. A ver, pienso que hay, ¿cómo se llama? Culebrón maduro para rato, para mucho rato. Al final hay muchas derivadas, ¿no? Que se vaya a producir más petróleo, lo que puede hacer bajar la inflación. Bueno, hay muchas derivadas de las derivadas que se irán viendo más adelante. Sí, a ver, es un tema que es difícil no mezclar con política al final por toda la repercusión y todos los puntos de vista que tiene. Y yo también coincido en que globalmente a la renta variable no le importa demasiado este suceso en concreto, ¿no? El tema es en el mercado de petróleo, pues bueno, a veces pensamos que esto va a dar acceso a Estados Unidos al petróleo y que de esta forma se va a inundar el mercado de petróleo de nueva oferta, etcétera. Bueno, pues en todo esto, como sabemos, hay muchos factores, muchos intereses
y 1 más 1 no son 2. Y bueno, pues ahora lo que queda por ver es cómo se desarrolla en el transcurso de los próximos meses los acontecimientos, a dónde nos lleva todo esto, pero desde luego es un tema complejo y bueno, quedan muchas cosas por aclarar, ¿no? Si esto escala, ahora Trump ha pasado a amenazar a Groenlandia, bueno, vamos a ver hasta dónde llega todo esto, pero es un tema complejo y con muchos factores que son imprevisibles. Quizás vamos a tener una alianza Groenlandia-Venezuela contra Estados Unidos. Podría ser, ¿eh? Oye, vete a saber. David, aprovecha para ponerse un polimarket. Hay que ver si duran más que Maduro, porque Maduro no duró ni 10 segundos, me parece. Pero bueno, para mí igual algo muy importante es que Cuba, por ejemplo, vivía del petróleo de Venezuela. Entonces ahora se supone que Cuba es el que va a seguir como efecto en cadena porque se va a quedar sin petróleo en el caso de que haya una transición democrática, porque básicamente Venezuela le daba petróleo gratis a Cuba a cambio de servicios de inteligencia, de que manden médicos, de que, etcétera, ¿no? Entonces, se dice acá en Latinoamérica que lo que sigue es Cuba. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue todo y bueno, felicidades para los venezolanos. Efectivamente, el petróleo de Venezuela, si quieres, Ian, coméntales, bueno, que no es un petróleo normal, que es un petróleo con sabrosura, es un petróleo con sabrosura. Bueno, el petróleo de Venezuela, las características que tiene es que es un petróleo muy pesado y que necesita más materiales para digamos, la refinación, pero también es un petróleo que es barato. Y lo que está pasando acá, que también es muy importante, es que el petróleo, en vez de fluir para Rusia, para China, para Cuba, para Irán, va a empezar a fluir para Estados Unidos, la OTAN, Europa y para Latinoamérica. Entonces, creo que como decía también Javier, creo que es importante que no haya sido un cambio de cromos, un cambio de cartas y que realmente haya una transición democrática en donde Venezuela pueda ser libre de verdad. Es que ese es el punto, Ian, y estoy bastante de acuerdo contigo. Ahí, a ver, son dos factores que están muy relacionados. Primero, el efecto dominó, que ya tú lo has comentado un poquito con el tema de Cuba, pero no es solo Cuba, es la OPEP, son los BRICS. A nivel de Mercosur, tú eso lo sabes mejor, pero no sé si tanto a Mercosur o a nivel de, pues eso, de Latinoamérica, cómo puede afectar. Ese lado también de Rusia, aunque está un poco más con Mercosur. Y segundo, la transición. Es decir, si no se hace una transición, no sabría decirte si correcta, adecuada, porque este tipo de cosas son bastante complicadas, pues te puede pasar otro Afganistán, pues tenemos ejemplos muy recientes de que ha metido la mano Estados Unidos y no ha ido demasiado bien para el país donde ha sido intervenido. Por eso dicen que no puso a Corina Machado en el mando y que dijo que carecía de poder como para ser la presidenta hoy en día, porque básicamente temen de que las milicias se vayan a la selva a hacer una guerra civil. Entonces, por eso es que dejaron a Delcy, que en mi opinión, Delcy es la que entregó a Maduro y hizo algún trato. Esa es mi opinión. Porque encima Delcy no estaba en el país. Y Delcy no solo es la vicepresidenta, sino que también es como la encargada de la parte petrolera. Y lo que estaba haciendo Estados Unidos era que básicamente bloqueó todas las salidas de los buques de petroleros. De hecho, atacó a dos barcos y Venezuela tiene muy poco tamaño para depositar el petróleo que saca. Tiene muy poco tamaño de depósito. Entonces, ¿qué pasaba? Se estaban quedando sin tamaño de depósito y ahí van a tener que cerrar pozos petroleros. Y después volver a iniciarlos, volver a abrirlos, es muy costoso. Entonces ahí, para mí, cuando vieron la cuenta regresiva, no les quedó otra que hacer un pacto porque Maduro no se quería ir
creo que le ofrecieron en diciembre irse a Turquía a un retiro de oro y dijo que no, así que nada, él dijo a ver si vienen a buscarme y bueno, lo fueron a buscar. Bueno, ahora se haga un retiro de oro a Guantánamo o donde esté, pero bueno, en fin. Espero que se hayan llevado la receta de la arepa también. Ojo que Trump apunta ahora a Petro, apunta a Colombia y apunta incluso a México, ya palabras mayores. No, bueno, ya sabemos cómo No, están también. eso es imposible porque son países que los presidentes fueron elegidos en elecciones legítimas. Así que para mí eso no va a pasar. ¿Y ahora creéis que Estados Unidos va a tener acceso al petróleo de Venezuela de forma directa o indirecta? ¿O cómo creéis que se va a desarrollar eso? Eso dalo por hecho. O sea, Estados Unidos fue allá para Dry Baby Dry. O sea, ahí van a sacar todo el petróleo, va a ir Chevron, va a ir todas las petroleras de Estados Unidos, que básicamente son las que tenían los negocios ahí hasta que vino Chávez y les expropió. Así que para mí sí van a ir todas las empresas de Estados Unidos y ellos van a ser los que tienen el negocio. Y básicamente, en vez de que lo tengan los rusos, los chinos, los cubanos y los iraníes, lo va a empezar a tener el occidente. Eso para mí es lo que va a pasar. Sin duda, yo también estoy completamente de acuerdo. O sea, Estados Unidos no se mete en este tipo de... Por mucho que tenga esa... ¿Cómo se llama? Ese ser tan megalómano y esa sensación de ser los reyes del mundo y tal, no se mete si no hay dinero, si no hay negocios de por medio. Entonces... Obvio, eso da lo por sentado. Efectivamente. Eso y que se le ha apuntado que es un buen momento como cortina de humo un poco también, ¿no? Para lo que está saliendo de otros temas internos, pero bueno. Sí, bueno, a ver, todo lo que tiene internamente. A pesar de que, fíjate, la macro no está tan mal, entre comillas, porque habrá que ver a ver si ya termina de estabilizarse todo después del pedazo de shutdown que tuvimos a finales del año pasado, pero bueno. Sí, hablaba del tema de Epstein también y bueno, y más que el momento también le ha venido bien. Y es que Trump, desde luego, para bien o para mal, no deja indiferente, sin duda, no deja indiferente. Pero bueno. En fin, lo dicho, que vaya todo. Lo más importante es que para nuestros amigos, hermanos venezolanos, vaya bien, sea la transición lo mejor posible y que tanto lo que están dentro como fuera, pues mejore la vida de ellos, de sus familias, de sus hijos, de sus amigos, de todo, que es al final lo más importante. Mira, yo creo que lo más importante es que Venezuela, el 90% de la gente hoy en día está en la pobreza. 50% en la pobreza extrema. O sea, no se puede más. Yo he estado, el año pasado viajé por todo el Amazonas, o sea, en barco, y llegué en Brasil a una provincia que es tipo a 200 kilómetros de la frontera con Venezuela, y toda la gente que va para Brasil, que iba para Brasil escapando del régimen, pasaba por esa provincia. Yo no les puedo explicar la pobreza que vi de gente por la calle, mujeres de menos de 18 años con bebés, mujeres de 23 años con 3 nenes y embarazadas, de todo. Robos. Yo lo que hice fue ir a un supermercado, comprar paquetes de fideos, repartir, aporté lo que yo podía, pero la verdad la miseria que vi en Brasil fue increíble. No me quiero imaginar lo que debe ser en Venezuela. Y ya cuando venías por la ruta, veías gente caminando por el costado de la ruta, yendo, porque no tenían plata para pagarse el bus, yendo 200 kilómetros caminando al costado de la ruta, lo cual es terrible. Así que la verdad que es hermoso el sentimiento que sentí cuando me desperté a la mañana el otro día y vi las noticias y bueno. Teníamos que haber invertido en su día en Venezuela. Hace 2 o 3 años tenías ahí un piso en la playa de 200 metros por 10.000 euros. Luisito Comunica lo hizo. Sí, lo vi ahí también. Sí, eso se habrá revalorizado ahora pues un por 6, un por 8, un por 10. El tema es que puede venir el Estado y expropiártelo cuando quiera. Sí, ese es el problema. Pero bueno, ahora ya se supone que no. Depende de quién esté ahora. Bueno, lo dicho.
Buena noticia inicialmente. Poco a poco vamos a ver qué pasa y sobre todo es eso, que la transición y que mejore la vida de todos los venezolanos, es lo que más nos interesa. Pero bueno, vamos a hablar de cosas un poco más frívolas, vamos a volver a nuestras inversiones y vamos a hablar de el yayo favorito de mucha gente, sobre todo los values, señor Warren Buffett. Ya tiene más años que un árbol y tiene casi más dinero que todo el Amazonas. Madre mía, este señor. Ha decidido jubilarse, decidió jubilarse en 2025 y puede ser interesante ver cómo ha sido su trayectoria, porque obviamente le ha ido muy, muy, muy bien, a pesar de que los últimos años, por lo menos comparando con el S&P, pues no lo ha batido, pero bueno, ya nos gustaría a los 4 que estamos aquí y a muchos de nosotros, pues haber tenido esa media de rentabilidad que ha tenido durante pues todos esos años como inversor. Entonces, el punto aquí que quería sacar, ¿vale? Y hablo directamente a Miquel, que yo creo que es el que más le gusta, el mayor fan de Buffett que tenemos aquí. ¿Cómo ha sido la figura de Buffett los últimos años? Porque, a ver, no se discute, casi es un referente, ¿vale? Ha sido una figura muy importante durante el siglo XX y esta parte del XXI. ¿Cómo ha sido la figura de Buffett en los últimos años? ¿Y qué conclusiones te deja su jubilación? Pues sí, Warren Buffett, ¿no? ¿Qué vamos a contar de él que no se haya dicho ya? Bueno, pues yo creo que es el mayor exponente de lo que es componer capital, ¿no? Y del interés compuesto. Aquí tenemos la gráfica que demuestra cuánto dinero ha ganado a lo largo de muchos años, pero el salto increíble que pega en los últimos 20 años. Entonces, bueno, yo creo que es el mayor exponente. Para mí, pues es un referente básicamente porque tiene la capacidad de que parezca fácil lo difícil. Pues la fórmula la conocemos todos, un poco más, un poco menos, que son negocios que entiende, tener paciencia, aguantar los chaparrones y luego el largo plazo, el interés compuesto, no tiene mucho más misterio. Lo difícil luego es ser capaz de ejecutarlo como lo ejecuta él, ¿no? Entonces, pues yo me alegro de que los referentes que tengamos de forma global o bastante unánime en el mundo de la inversión sean gente como Warren Buffett y no gente que igual ha pegado un pelotazo en un momento dado o ha tenido un golpe de suerte con unos chicharros o gente que es bajista por sistema y hace ruido. Me alegro de que estos son los referentes que tengamos. Y que son más necesarios que nunca hoy en día, cuando la impaciencia pues domina el mundo, pues ver que el largo plazo y la paciencia y la tranquilidad y la fuerza mental y la resiliencia pues pagan, ¿no? Entonces, para mí esa es la mayor lección que puedo extraer de Warren Buffett. ¿Cómo ves el tema de su sucesor? ¿Qué te parece? Espérate, ¿cómo se llama? ¿Greg Abel? ¿Es algo así? Es que no me acuerdo bien cómo se llama. Greg Abel, ¿no? Es el sí, sucesor. eso es. Yo Berkshire no es una empresa que conozco tampoco demasiado, no la tengo en cartera y tal. De todas formas, yo creo que han tenido suficiente tiempo, ¿no? Como para preparar esta sucesión. Es un retiro ya muy anunciado, pero seguro que internamente la han ido trabajando durante mucho tiempo y yo creo que Greg Abel ha estado muy cerca de Buffett desde hace ya bastante tiempo. Entonces, sin saber demasiado, imagino que estará perfectamente preparado y cualificado para lo que viene. Y pregunta más importante todavía, y ahora os doy paso si quieres al resto, chicos. ¿Tú crees que cobrará jubilación Warren Buffett? Creo que estará preocupado, ¿no? Preocupado ¿Sí? por la jubilación, sí. Os lanzo la misma pregunta al resto, David, Cian. ¿Cómo veis el tema de que Buffett se cae de la silla? Pues yo justo... Y yo... Dale vos, David. Dale. Yo la verdad pienso que se va una leyenda, pero va a ser, con el pasar de los años va a ser como Alejandro Magno, como Marco Aurelio, Napoleón, pero de las finanzas. O sea, pasa para la eternidad como el mejor inversor de toda la historia y lo que es muy interesante es que el otro día leía que deja un cash suficiente para comprar más de 400 empresas del S&P 500 por completo. Así que les deja mucho cash a los sucesores
me gustaría ver que haya como un Berkshire 2.0 donde el enfoque sea comprar más tecnológicas y no tanto industriales. Y bueno, para mí Warren Buffett es una leyenda viviente. Espero que nos siga iluminando los caminos desde afuera ahora. David. Bueno, me va a tocar hacer un poco de contrarian, como siempre. Y eso que me acabo de leer justo ahora la biografía, que es La bola de nieve de Buffett, no la recomiendo, a no ser que seas muy fan de Buffett, pues biografía pura y dura. Y para mí, a ver, este señor lo que tuvo fue unos conocimientos que no tenía el resto anteriormente. Y también tuvo acceso a una información que no tenía el resto anteriormente. Por lo cual, replicar lo que él hacía antes hoy, para mí es imposible. Básicamente porque su ventaja estaba en eso, en que él tenía acceso a los balances, por ejemplo, ahora los tienes con 2 clics, antes no tenías los balances con 2 clics. Mucha gente no tenía acceso, tenías que pedir y que te lo manden. Y luego tenías que tener la capacidad de comprenderlos. Hoy en día es muy fácil, hay mucha gente que es muy fácil estudiar sobre esto, pero anteriormente no, anteriormente eran muy pocos. Entonces el mercado era muy ineficiente en ese sentido. Y creo que bueno, que lo aprovechó muy bien, lo aprovechó como el mejor de todos, pero creo que hoy en día su filosofía de inversión no es replicable. Bueno, ¿cómo decirte? Yo lo que tengo con Buffett es un poco, no es relación amor-odio, porque primero para empezar decía Ian, mejor inversor de la historia, habría que decir en cuanto a qué, porque en cuanto a números, Jim Simmons tiene mejores números que Buffett, no discuto los números de Buffett, que son impresionantes, pero habría que ver, eso si quieres Ian, ahora meter réplica, pero sería interesante dejarlo para un debate. A ti no te gusta, Javier, porque atacaba las criptomonedas, ¿no? No, a ver, desde hace mucho tiempo, a ver, no nos olvidemos que Warren Buffett tiene 95 años, vamos a ver. Tiene 95 años, que eso es lo que me parece increíble, que el tío desde, no sé, tú has leído hace poco la biografía, desde que empezó la primera acción, creo que fue con 11 años, una cosa así, o 15, o sea, es decir, lleva 80 años invirtiendo, o sea, es decir, es impresionante y espérate. Nosotros con 95 años, si llegamos, espérate que tengamos, o sea, la mínima lucidez para incluso intentar pensar. Obviamente ya, supongo que en los últimos años pues hubiese sido Greg Habel o quien fuera el que llevaría las cosas, pero este tío se tiraba 14 horas al día leyendo informes y luego tomando decisiones. Entonces, joder, eso a su favor, desde luego no lo quito y estoy de acuerdo con Ian de que es y va a ser uno de los referentes y una de las figuras más importantes del mundo de la inversión histórico en general. Eso sí, a mí lo que no me convence tanto de Buffett es efectivamente el tema del acceso a la información. No tanto antes, porque bueno, pues igual que ha pasado con otras técnicas, pues o bien se buscaba las castañas, o sabía analizar, o pues bueno, fue pionero. Vamos a dejarlo que fue pionero y supo moverse. Bueno, pues son sus huevos que se lo sacó, ¿sabes? Para mí una cosa que no me ha gustado desde los últimos 25 años, desde prácticamente Internet, es que se cerró en banda con la tecnología. Se cerró completamente en banda con la tecnología, que no es nada malo. De hecho, si no recuerdo mal, o sea, aquí estoy tirando de memoria, no de datos. Apple o la tiene o la ha tenido mucho tiempo, ¿no? O ha tenido una posición fuerte, es que no me acuerdo bien, pero claro, porque él lo ve desde el punto de vista de titanes de empresas, o sea, y sobre todo cómo veía el punto de... A mí el punto que más me gusta del value es... las ventajas competitivas que yo intento buscar como algorítmico, ellos las buscan muy bien a nivel de empresa. ¿Sabes? Ese del sector, que si son los más grandes, esas ventajas competitivas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando Cristian nos trajo Wise, lo bien que contaba el estudio que había hecho de Wise, de por qué pensaba que era una buena empresa, pudiese estar de acuerdo o no, pero lo bien que argumentan ese tipo de cosas me parece muy bien. Pero para mí el gran pero de Buffett ha sido el tema de no estar la tecnología, independientemente de cripto, Independientemente de cripto, porque, a ver, para alguien de pero él siempre lo ha dicho. Él siempre lo ha dicho, que no invierte en nada que no entienda. Que no conozca bien, sí, pero bueno, tampoco es... El Nvidia, ¿quién entiende Nvidia? El 99% de los inversores de Nvidia no lo entienden.
todo lo que hace. Ponen a hablar, te hacen post de semiconductores, no lo entienden, no entienden el negocio, estoy 100% seguro. Y ninguno de los cuatro que estamos aquí lo entendemos bien tampoco, por mucho que sea el fabricante de los chips, ¿vale? Que básicamente es que tienen una posición muy, muy potente, bueno, con chips más. Sí, que saber lo básico, sí, pero Yo creo que la diferencia con Jim Simmons es el capital que manejaba cada uno. Porque Simmons puso un tope de cuánto capital podía manejar porque ya su estrategia dejaba de funcionar. Sí, correcto. Entonces, si Warren Buffett hubiese puesto ese tope, hubiese podido comprar empresas y armar las posiciones con precios mucho mejores que los que terminó armando. Entonces, también todo el cash que tiene es una bendición, pero tal vez es su maldición. Entonces, ahí también siento que en los últimos años se le fue mucho más difícil buscar empresas donde colocar el capital. Sí, claramente eso ha sido una dificultad enorme para él, ¿no? ¿Dónde colocas tanto dinero? ¿Qué empresa posible? Pues yo creo que de las últimas adquisiciones que ha hecho ha sido United Health, o bueno, son pocas, realmente el abanico es bastante reducido. Y en cuanto a la tecnología, pues sí que a lo mejor ha dejado pasar oportunidades que han sido muy golosas de hacer muchísimo dinero. Pero claro, el boom de la tecnología nos ha llegado que en los últimos 20 años o así, y ya a los 75, 80 años a lo mejor ha preferido mantener un enfoque un poco más conservador. En parte lo entiendo, pero bueno, también por otra parte, bueno, hay empresas que yo creo que aunque no las pudiera conocer a la perfección, podía tener conocimiento suficiente como para entender la transformación que estaba sucediendo y yo estoy seguro que él, aunque no esté metido en las redes sociales, entiende más o menos cómo funcionan y bueno, en general, no estoy hablando de la IA, pero esa transición de los años 2010, 2015, ahí yo creo que podía haber hecho algo más. Sí, pero también... Teniendo en cuenta también que tenga un rendimiento comparado de puta madre, ¿eh? O sea, es decir, siempre respetando a la figura, es a lo que te refieres, Miquel, pero tened en cuenta que los cuatro que estamos aquí, la figura como inversor nos parece muy buena. Sí, pero yo creo que también hay que tener en cuenta la edad de él y en la era que vivió. O sea, para mí es como ahora, por ejemplo, tu abuelo, cuando vas a lo de tu abuelo y no le anda internet, desconectás el módem, esperás 10 segundos, lo volvés a conectar, y empieza a andar de vuelta y sos como Dios, sos Jesús, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, para mí, ese es más o menos un poco la comparación que hago por qué no invirtió en tecnológicas, porque no entendía nada seguramente, no terminaba de entender cómo era el negocio. Por eso siempre se quedó con todo lo que es industrial. Y de ahí es donde yo digo, ojalá que los nuevos líderes que vayan a manejar el dinero hagan un 2.0 de Berkshire, en donde empiecen a hacer un enfoque mucho más tecnológico. Bueno, la verdad es que lo que tenemos muy claro es que Warren Buffett es una figura que no ha dejado ¿cómo se llama? Indiferente a nadie. Pero, a ver, hay muchos más. Hay algunas figuras mucho más interesantes. Yo os comentaba Jim Simmons, que Jim Simmons es mi favorito, obviamente por ser algorítmico, pero bueno, quería por lo menos saber cuál es vuestro favorito. Así que voy a empezar por Mr. Contrarian. A ver si me sorprendes, David. ¿Cuál es tu figura, tu mayor referente de la inversión? El favorito de Mr. Contrarian es George Soros, con la teoría de la reflexividad y todo el rollo. Muy bien, entonces a ti cuando se puso súper bajista contra la libra, vamos, te encantó eso cuando lo supiste sobre ello. Esas cosas, al final, no, es un poco el estilo de inversión que yo trato de realizar más o menos, entendiendo las diferencias en todo eso. O sea, la gente se piensa que era muy arriesgado, que estaba muy concentrado en algo, pero realmente tiene coberturas por todos lados y son apuestas macro con un riesgo muy bajo. Al contrario de lo que la gente suele pensar. La gente suele pensar que es muy arriesgado y qué tal, y se le conoce lógicamente, sobre todo por eso, por el tema de la libra. Pero en general, la estrategia que tiene es de un riesgo muy bajo.
Ahí estaba muy bien asesorado. Ahí no sé si era una peli o hay algún documental sobre toda la intrahistoria de cuando hizo ese short. Pero muy interesante, muy interesante. Y estoy pensando, chicos, ponerlo en los comentarios, que se me está ocurriendo ahora vuela pluma. Podemos hacer alguna sección de vez en cuando analizando o grandes movimientos, ¿vale? Como el que tú dices, o el Big Short de Burry, o el de Barry, alguna cosa de estas, o analizar, pues como estamos haciendo un poquito con Buffett, pero un poco más en intensidad, otras grandes figuras. Yo creo que a David le gusta mucho George Soros porque vengó a la Armada Invencible. Totalmente. Me gusta porque es contrario, tío. Es el mayor contrario. Pues entonces, en vuestro caso, Ian, después del tema de las Malvinas, también deberíais de estar contentos. Yo creo que los inversores que a mí me gustan mucho está Peter Lynch y Warren Buffett. Te diría que son los dos que me gustan mucho. Ostras, lo de Peter Lynch también es súper curioso. Era el Magellan, ¿no? Eran los Magellan, creo que eran. Es una historia también muy curiosa de mucha gente quejándose de que no ganaba porque entraba el típico ejemplo de muchos inversores que entraban en el top, ¿sabes? De la tendencia con Lynch. Su fondo fue uno de los mejores fondos que había en la historia y fue donde el inversor promedio, bueno, el partícipe promedio, menor rentabilidad obtuvo. Porque compraban los topes y vendían tenía muchos topes y muchas caídas y compraba arriba y vendía abajo. Y a pesar de ser los mejores fondos, te quedas quieto, como la gente se movía, pues no obtuvo rentabilidad. Mayor ejemplo de que hay que conocer la volatilidad y saber manejarla. Pero sí, efectivamente, a eso me refería, David. Muchas gracias. ¿Y tú, Miquel? ¿Quién es tu referente? Pues yo no voy a ser original y me voy a quedar con Buffett porque más o menos, y salvando mucho las distancias, compartimos un poco filosofía de inversión y bueno, creo que es algo bastante replicable y que, entre comillas, lo puede entender cualquiera. Entonces, me parece que tiene esa capacidad, ¿no? Y luego también, pues, por premiar un poco su trayectoria de tantos años, bueno, pues al final, por ejemplo, otros inversores igual no han tenido una trayectoria tan larga y tan extensa y bueno, pues él ha tenido la capacidad durante 80 años de llevar a cabo esta evolución. Muy bien, pues desde luego Warren Buffett, como estaba diciendo, una gran figura. Espero que disfrute de la jubilación. Ya nos dirá que siga en Omaha ahí comiendo sus hamburguesas y con sus historias y desde luego deja un legado increíble y vamos a ver cómo lo hace Carl Abel. No me gustaría dejar este tema porque es un tema, la verdad, muy interesante. Hemos hablado de algunos referentes que tenemos, pero me gustaría saber vuestra opinión sobre algunos de los gestores. Os voy a hacer dos. Bueno, uno es gestor, el otro, digamos que está muy relacionado con la gestión. Uno es el caso de Cathie Wood con ARK, con el fondo, con sus fondos de inversión de ARK, que durante un tiempo, hace unos años, pues estaba en todas las portadas, después se ha comido un drawdown bastante potente y ahora parece que está recuperando. Y por otro lado, el tema de los congresistas, de las carteras de congresistas, especialmente la de Nancy Pelosi, que la cartera de Nancy Pelosi es, no sé si la conocéis, pero vamos, es todo un referente, Entonces, contadme un poquito cómo veis estas dos figuras. Si no tenéis ni idea, porque esto lo que os digo, lo estamos soltando ahora en vuela pluma, si no tenéis idea, pues contadme vuestra visión de algún gestor importante que hayáis estudiado últimamente. A mí el fondo de Cathie Wood me parece horripilante, me parece una basura. Cayó un 70% en un año, o sea, se da mucho bombo cuando sube, pero pues luego igual que sube, pues desaparece. Pues la típica cartera de chicharros que, pues sí, pues va muy bien cuando va bien y en un año desaparece. Y lo otro que era lo otro que has preguntado. Nancy Pelosi, las carteras de los congresistas estadounidenses en general. Nancy Pelosi no es nadie, ¿eh? No es, si tú miras bien los rendimientos de otros congresistas y demás, hay gente que saca un 300% anual y demás. Nancy estaba que está muy bien, pero la de Nancy Pelosi, la de Pelosi es especialmente famosa. Sí, es porque todo el mundo habla de ella y tal, pero hay gente que no es conocida ahí que ojo, que estoy mirando el otro día, hay un 300, un 200 y pico. Una barbaridad. Es una vergüenza, pero bueno, es lo que tenemos. Eso es lo que te iba a decir, que si esto tú crees que es un caso claro de inside trading o obviamente información privilegiada, cosas así, porque vamos, no he visto ninguna que pierda, ¿eh? No he visto ninguna que pierda.
No hay duda, no hay ninguna duda. Bueno, yo sobre Cathie Wood, me acuerdo que hace 2 años leía en internet que era considerada una de las 3 destructoras de riqueza más grandes de la historia, por el drawdown que tuvo y que básicamente mientras todo iba para arriba ahí es donde entró la plata de verdad. Y para mí las empresas, cuando vos mirabas el fondo, las empresas que tenían, eran empresas que no eran rentables, empresas que eran puro bla, 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 salvo algunas tipo Tesla y demás. La verdad que para mí deja mucho que desear las empresas que tiene. Ahora exactamente no sé qué empresas tiene, pero en su momento cuando las vi, para mí eran malísimas. No eran rentables y para mí es rentable el negocio para invertir. Y después sobre Nancy Pelosi, me parece que es una gran inversora. Siempre está comprando empresas que yo estoy viendo, así que los rendimientos que tiene son increíbles. No puedo decir nada más que admiración. Tengo que dar un pequeño detalle, no todas las empresas en las que invierte Cathie Wood son malas. Lo digo porque ha invertido en eToro. A través de ARK. Han entrado en eToro. ¿En serio? Bueno, hombre, han visto. Bien. Pues yo, en el tema de estos 2 nombres que habéis dado, Cathie Wood y su fondo ARK Investments, ¿no? Me parece que es, la verdad es que me parece increíble unos rendimientos tan malos. Con una persona que se dedica a ello, con la fama y la repercusión que tiene y con las declaraciones grandilocuentes que hace muchas veces de que tal activo va a llegar a ciertos precios y no sé, yo creo que a mí no me gusta nada y me parece increíble cómo puede tener semejante repercusión y luego pues la gente hace vídeos en torno a ella y bueno, le da bombo a todo esto, ¿no? Y en el caso de Nancy Pelosi, pues bueno, pues sus rendimientos son increíblemente para mí sospechosos, ¿no? Porque no solo acierta con los activos, sino que a veces incluso acierta con el momento. Entonces, pues no lo sé, no sé realmente cómo no hay un cortafuegos un poco que controla un poco más, porque para mí huele a quemado. Bueno, ya veremos si tienen que poner un extintor o no, pero bueno. A ver, en mi caso, por dar un poquito de cierre y ya pasar al debate. Sin más, si os digo la verdad, sin más. La verdad es que yo suelo ser bastante crítico con todo y referentes, a pesar que yo os digo, Jim Simons, pues como soy algorítmico es lo que más me interesa, pues en general me da un poco igual, si os digo la verdad. A mí me interesa que les vaya bien a los que están cerca de mí y que una señora con gafas se ponga a soltar cosas en la tele o que alguna congresista porque tiene más información le vaya bien. Y bueno, mientras no haga daño a mis cercanos me da absolutamente igual, pero bueno. Veremos si en algún momento incluso hay que hacer copiarles, o sea, habrá que animar a Pelosi a que se meta en eToro, ¿sabes? No a la empresa, sino como pro-investor, para ver si se viene a iFinancial Talks, ESP, y nos cuente un poquito sus super estrategias de inversión, que seguro que vamos a aprender mucho todos, pero bueno, en fin. Hoy estamos teniendo, la verdad es que se nos ha alargado un poquito esta discusión, pero es muy interesante y quiero volverla a traer en otro momento. Poned en los comentarios qué os parecen los diferentes perfiles relevantes de inversión que tenemos y que hemos comentado, si hay alguno más que os guste, pero bueno, creo que tenemos ganas de debate, Miquel, tenemos ganas de seguir debatiendo, entonces, todo tuyo, adelante. Pues muy bien, venga, vamos con un tema bastante diferente. Hoy vamos a hablar de Private Equity y me gustaría plantearos, bueno, para quien no sepa, Private Equity es esa inversión en empresas, pueden ser de todo tipo de tamaños, de pequeñas, intermedias o incluso bastante grandes, con el objetivo de hacerlas crecer y posteriormente o venderlas o sacarlas a bolsa, de alguna forma sacar un beneficio, ¿no? Entonces, estas empresas en las que se invierte a través de Private Equity son empresas privadas. Por tanto, en los últimos años, 2-3 años, se ha popularizado bastante porque tenía barreras de entrada bastante importantes, hacía falta cierto capital para poder acceder a este tipo de inversión, me parece que eran 100.000 euros.
Y últimamente, si no recuerdo mal, ya con 10.000 euros se puede acceder. Entonces, bueno, pues se abre bastante la posibilidad para poder invertir. Y entonces me gustaría saber un poco cuál es vuestra opinión acerca de este tipo de inversión de private equity, si os gusta o no, qué riesgos veis, qué ventajas y bueno, si la recomendaríais o no. Pues mira, Miquel, a mí me han preguntado un montón de gente y a todos les he dicho que huyan, directamente huyan. O sea, yo aquí soy directo. Y vamos a pensar, o sea, algo que ha estado cerrado a grandes capitales y a institucionales, hoy de repente se democratiza y te lo quieren abrir a los bajos capitales, ¿no? ¿Por qué? Porque son buena gente y de repente, pues bueno, vamos a dejar que esta gente también gane dinero. ¿No será que un producto líquido necesita liquidez y necesita esa moneda de cambio y nos quieren usar a nosotros como moneda de cambio? Ya lo dejo. A ver, es un tema complicado el tema de private equity y desde luego hay que tener mucho cuidado porque no es tan sencillo de no, ahora tienes acceso a lo que las élites tenían acceso. No, es decir, private equity puede ser muy complicado, muy complicado. O sea, no es algo, o sea, no soy súper experto en el tema, pero bueno, he tenido, ¿cómo se llama? Conocimiento tanto dentro como fuera, o sea, tanto gente que, pues eso, ha montado vehículos de private equity como pues, gente que ha invertido y desde luego es un mundo muy salvaje. O sea, es un mundo muy... O reís de cripto, private equity puede ser un mundo tremendamente salvaje. No quiere decir ahora que no queréis invertir y demás, o sea, es una nueva forma de invertir, pero si os digo la verdad, o sea, no sé qué le aporta al retail ahora mismo. O sea, es decir, hay tantas maneras de invertir, tantos productos que tienes, desde muy conservador hasta muy arriesgado, ¿vale? Tienes desde muy conservador hasta muy arriesgado. Y el private equity, pues sí, es una cosa más. Es decir, no van a ser pues, otras cestas, pues eso, van a ser otras cestas de activos con otras condiciones, con su ticker obligatorio y todo lo que tú quieras. Pero, sinceramente, no veo qué aporta al retail. Yo lo que creo que todo lo que sea democratizar los instrumentos de inversiones y añadir opciones a las personas para que libremente puedan elegir en qué invertir, estoy de acuerdo. De ahí, así es una buena opción comprar o vender, se tiene que ver exclusivamente el caso. Pero, qué sé yo, si a mí me decís, che, ¿comprarías acciones ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la empresa de Elon Musk que SpaceX? Yo compro. Yo la compro, por ejemplo. Entonces, en mi opinión, todo lo que sea democratizar el ingreso a diferentes instrumentos de inversión para que todas las personas puedan adquirirlas, me parece espectacular. Después, cada uno tiene que formarse en tomar las decisiones adecuadas y aceptar los riesgos que están en esas inversiones. Yo, en este tipo de productos, lo que siempre digo es, bueno, si lo haces con una muy pequeña parte de tu capital, bueno, puede ser, pero en este caso no es posible que sea una muy pequeña parte de tu capital si son 10.000 euros como mínimo. Bueno, ya es una cantidad bastante considerable como para jugar de esa manera, ¿no? Y lo que me parece es que está habiendo una campaña de marketing brutal y nos están intentando vender el lado bueno y sin contarnos demasiado las posibles desventajas que tienen, ¿no? Prometiendo prácticamente rendimientos de 15-20%, cuando hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de inversión y de rendimientos y de no recomendar y etcétera, y luego casi te hablan de garantizar un 15-20%. Entonces, bueno, pues mucho cuidado. Cuando todo parece tan fácil, es momento de tener cuidado. A ver, Igual, SpaceX y OpenAI compraría. A través de crowdfunding en startups y tal, puedes invertir con 10 euros. Puedes invertir con nada. Yo compré en su día, hace 5 años, compré Binex
No sé si os acordáis, las tarjetas de Binex típicas. Salieron con Revolut a la vez, más o menos. Bueno, el ganador fue Revolut. Me equivoqué de empresa ahí, pero bueno. Bueno, igual que todos tenemos otro tipo de inversiones, pero a ver, si ya hay vehículos, es decir, Crescenta Capital, por ejemplo, Crescenta Capital lleva ya unos cuantos años intentando acercar el private equity. No sé ahora mismo en qué niveles están de tickers, y hace poco un banco online, Republic, si no recuerdo mal, no me acuerdo el mismo, también lanzó una campaña que decía desde €1 a saber cuáles eran las condiciones y cómo te mete en el private equity. Entonces, Huir, chavales, huir, que quieren vuestro dinero. bueno, en fin. El punto es que, a ver, es igual, o sea, yo lo veo igual que cualquier otro tipo de vehículo. O sea, hay que tener en cuenta que el private equity es bastante ilíquido, bastante ilíquido. La gente, la gran mayoría, por mucha gente, está acostumbrada a intentar ser líquido, intentar moverse. Las rentabilidades suelen ser interesantes en periodos muy largos, ¿vale? Versus SP500. Y efectivamente te da acceso, ¿vale? Te da acceso a lo mejor a, pues eso, lo comentaba ya en OpenAI, Tesla, cosas así, te pueden dar acceso a ciertas oportunidades que de otra manera pues es mucho más complicado. Entonces, pues lo que decía, me parece una opción más, pero pues vuelvo a repetir la pregunta, o sea, con toda la cantidad, porque si me dices hace 25 o 30 años, vale, pero con toda la cantidad de tipos de inversión, de vehículos, de cosas más conservadoras, menos conservadoras, más volátiles, menos volátiles. ¿Qué le aporta el private equity al retail? Poder acceder a OpenAI cuando ya es demasiado famosa o ha subido demasiado. Porque si para poder meterte en OpenAI a tiempo, por ejemplo, a ver, ya ahora mismo está un poquito más complicada, pero o eres amigo, por ejemplo, me acuerdo de SoftBank, Masayoshi Son, una cosa así, que se dedicaba muy a este tipo de cosas y para unas cosas le ha ido muy bien y para otras muy mal. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que esto es interesante? Es decir, porque si esto es interesante, normalmente el inside trading o el tema de la información no se la enseñan a capitales pequeños, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, a mí el acceso a ver qué private equity ofrecen al retail. O sea, no me muestro en contra, os vuelvo a decir, tiene varias cosas interesantes, tiene sus contras, pero hay tanto que nosotros como minoristas que tenemos acceso a lo mismo, que es que pues me parece una cosa más, pero es que más que la novedad o el potencial o como ese halo, ¿sabes? Que tiene de, es lo que tenían las élites y ahora tenemos acceso a nosotros, pues incluso un indexado puede ser más interesante dependiendo del perfil. Sí, el abanico es tan amplio hoy en día. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos en el siglo XXI. Mira, un ejemplo de lo ilíquido que puede ser el private equity es que aquí en el País Vasco, en los últimos 2 años, Uvesco, que es un grupo de supermercados, ha estado un fondo tratando de venderlo sin poder quitárselo de encima y le ha costado casi 2 años ejecutar al final, encontrar un comprador, etcétera. Entonces, pues es una situación que se puede dar, ¿no? Que llega el momento de la supuesta venta y no hay comprador o no acuerdan un precio, o bueno, pues son una de las grandes contras también. Y ya para terminar, creo que nos da tiempo para un último tema así rapidito. Hemos hablado antes de que hemos cerrado el año de forma muy positiva para todos, ¿no? Y uno de los patrones estacionales que más se sigue es el rally de Navidad, que tiene en cuenta los últimos 5 días del año y los 2 primeros del siguiente, bueno, días hábiles para inversión. Entonces, este año el rally de Navidad se ha saldado con un menos 0,11, tercer año consecutivo de negativo. Entonces, no sé qué balance hacéis, si seguís este tipo de patrones o no, si os fijáis en este tipo de indicadores para invertir y qué factores pueden haber influido, ¿no?, en el rendimiento negativo de este rally de Navidad. Por primera vez en la historia, 3 años consecutivos negativos para este rally. A mí personalmente no me gusta seguir este tipo de pautas.
Anteriormente he creado modelos para trabajar justo exactamente con pautas estacionales y no me ha terminado de gustar y la verdad que no le he prestado atención. Sí, verdad que hay pautas fiscales que ahí sí que se cumplen sí o sí, casi siempre todos los años, pero bueno, no es algo que me llame la atención, la verdad. A ver, yo creo que Trump, después de ver que por tercer año consecutivo estaba bajando el S&P, decidió tomar cartas sobre la mesa. Y ya habéis visto lo que ha hecho. A ver, bromas. Whatever it takes, ¿no? Sí, a ver, bromas aparte. A mí la estacionalidad en general, por el tema de ser patrones y de ser un potencial patrón y demás, es algo que me gusta bastante, me gusta mucho. He podido explotar muchos patrones a través de mis sistemas. El rally de Navidad, pues, a ver, estadísticamente es positivo. De hecho, la racha que tenemos hasta ahora no ha pasado nunca en los últimos, no sé si 80 o 90 años. Esto de 3 veces negativos, pero bueno, a ver. Los rallies de Navidad deben de tomarse también siempre en el contexto macro y en el contexto geopolítico en el que están. Estamos en un contexto macro normalito, las bolsas están bastante alcistas, entonces, bueno, tampoco es el fin del mundo. Bien, a mí me gusta explotarlo. Yo tengo por ahí Tengo por ahí algún sistema, sobre todo combinando también la estacionalidad de fin de mes, pero sin más, a veces se gana, a veces se pierde. Me ha sorprendido, si os digo la verdad, me ha sorprendido que esté ligeramente negativo, pero bueno, teniendo el SP prácticamente en máximos y casi toda renta variable en máximos, pues ni tan mal, si os digo la verdad, ni tan mal. Yo, por ejemplo, para el rally de Navidad el año pasado, lo que hice fue tratar de seleccionar empresas que estaban en un precio justo y que no estaban caras. Porque lo que está pasando con el S&P es que en general está caro. Entonces, por ejemplo, compré Nvidia en diciembre y Nvidia en Navidad, digamos durante el rally de Navidad, totalmente positivo. Google, totalmente positivo. Y otras empresas también. Entonces yo creo que en este año que pasó, lo más importante era escoger específicamente qué empresa podía llegar a tener un mejor rendimiento durante esos días. A mí también se me hacía difícil que el rally de Navidad fuera positivo ya con semejantes valoraciones, ¿no? Y dejo una relacionada con esta muy rápida. Después del rally de Navidad negativo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué podemos esperar de enero después de un rally de Navidad negativo? Pues un enero bastante malo en general. No sé si este año se va a cumplir. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Con todas las pautas estacionales y todo este tipo de cosas, necesito que haya un porqué detrás que lo explique, o sea, que haya un razonamiento detrás. Pues si no hay ningún razonamiento, o sea, yo me puedo poner ahora a buscar pautas, te puedo sacar que cuando hace sol y Trump sonríe y el Barcelona gana, el SP500 sube y que tiene un 90% de acierto. Y es así, pero no voy a invertir cuando se cumpla todo eso, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta que detrás tenga un porqué, que tenga un sentido, todas estas pautas. Porque el rally de Navidad no tiene un misterio. Y a veces incluso no es fácil ni encontrar el sentido, ¿no? Porque las bolsas suben y después de lo de Venezuela y no significa que una cosa lleve a la otra, no tiene por qué haber relación entre ellas. A ver, el rally de Navidad tenía 3 justificaciones hace unos años, ¿vale? Porque han cambiado bastante las cosas. Tenía primero el efecto de fin de mes, tenía el efecto fin de año y tenían el efecto del aumento del consumo, ¿vale? Entonces, antes todas estas empresas de consumo más discrecional, pero se llama discrecional, o sea, lo que es más volátil no es como el otro que es más staples, creo que es el más estable, pues afectaba bastante más, bastante más. Ahora, con toda la locura del Black Friday y con todo este tipo de cosas, se ha diluido bastante el efecto. Pero en ese caso se descontaría antes, ¿no? O sea, Efectivamente. Si yo sé que en diciembre va a subir porque va... Es decir, el efecto acción de gracias ahora mismo es más fuerte que el rally de Navidad.
Vale, pero siempre estamos hablando desde un punto de vista estadístico, ¿vale? No, lo que tú decías, correlación no implica causalidad. Yo por ahora estoy totalmente contento con cómo empezó el año, porque alrededor del 3%, así que estoy feliz. También, Bien. yo 1% arriba, contento. Muy bien. ¿Y tú, Miquel, cómo va este momento? No sé exactamente, pero alrededor del 1,5, así, bueno. Un buen inicio para todos, me parece, ¿no? No sé tú, Javier, ¿cómo Muy vas? bien, chicos, yo vi un 3,8. Oh, Ojo. llega la remontada. La recuperación de Bitcoin. O sea, tengo un huevo de oro y un huevo de Bitcoin, pues normal. Es de las cosas que más... Pero bueno, en fin. Esto no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Entonces, esperemos que sigamos así, que vayamos los tres en la senda del que tiene más. O sea, que sigamos avanzando, consigamos doble dígito este año y si puede ser un 20%, mucho más. Pero bueno, comenzando por el 3% de IAN, terminamos con el 3% de IAN en este capítulo maravilloso. Me encanta. Cada vez estamos más sueltecitos, ¿eh? Y todo también gracias a este gran espacio que se está creando y también gracias a vosotros y a vosotros por vernos. Estamos más o menos cuadrando cerca de 100 visualizaciones por capítulo. Para estos pobres que acabamos de empezar está muy bien, pero bueno, necesitamos que nos seguís apoyando con los likes, con los subscribes, que lo compartáis a todo el mundo, que digáis que 4 locos hablan de inversión y parece que están diciendo cosas interesantes y divertidas. Así que, por favor, seguid ahí, comentarnos cualquier cosa de todo lo que hayáis visto en este capítulo. Y bueno, seguimos en el 2026, verdes, terminamos verdes, empezamos verdes y queremos seguir verdes, que todos sigamos verdes. Así que bueno, lo dejamos aquí y nos vemos. Déjame mandar un saludo, Javier, para Arcaich, que me dice que ve todos los vídeos, que está aquí aprendiendo con nosotros todos los días. Así que un saludo para él ahí. Ahí estamos. Saludito de última hora para Arcaich y para todos los que nos veis. Adiós.